Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Amén. Dice así la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. ¿Puedes sentarse? Yo he puesto por tema a este mensaje vasos de barro. Amén. Vasos de barro, pero llenos de poder. Amén. Dígale al que está a su lado, dígale: eres un vaso de barro. Dígale: pero lleno de poder. Amén. Fíjese que a veces cuando hablamos de vaso, yo creo que cada uno, algunos tienen algún vaso en su casa o algunos un termo gigante donde toman su coca o su Pepsi. Amén. Y lo llenan bien lleno, pero es un vaso especial que ellos tienen ahí y ya saben que nadie lo puede agarrar. Amén. Porque es el vaso de papá o de mamá, en el cual toman, como le dicen, la Santa Coca o la Santa Pepsi, como dice nuestro pastor asociado. Amén. Pero fíjense que aquí Pablo habla de vasos de barro, ¿sí? Y esos vasos de barro habla acerca de nosotros, amén. Aunque somos vasos de barro, pero llenos de poder. Algo cargamos en nuestro interior que Dios ha depositado a través de su Espíritu, y aunque sean vasos de barro, que no sean vasos muy lujosos, pero llenos de poder, amén. Y yo en esta hora quisiera leer en otra versión este texto que acabamos de leer. Dice: con todo llevamos este tesoro en vasos de barro, para que esta fuerza soberana se vea como obra de Dios y no nuestra. Amén. Otra versión dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Esta frase significa que la poderosa y brillante luz del Evangelio, que es Cristo, está contenida en nosotros, en los seres humanos, que somos como vasos de barro frágiles, limitados. Pero este versículo destaca la verdadera fuente de poder, que no es de nosotros mismos, sino de Dios. Y aunque somos seres humanos débiles o limitados, Dios usa nuestra fragilidad para manifestar su poder y su gloria. Dios usa su poder, usa esta fragilidad, este vaso frágil, para mostrar su poder y su gloria. Esta metáfora que utiliza Pablo de estos vasos o vasijas de barro nos enseña que no podemos lograr grandes cosas por nosotros mismos, sino que necesitamos depender de Dios. Amén. Nos recuerda que aunque somos frágiles y limitados, Dios puede usar nuestra vida para demostrar su poder y su gloria a través del Evangelio que llevamos en nuestro corazón. Otra versión dice: mas este tesoro lo llevamos en vasos de barro, frágil y quebradizo, para que se reconozca que la grandeza del poder que se ve en nosotros es de Dios y no nuestra. Cuando hablamos de vasos de barro, cuando Pablo dice: este tesoro está en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, yo quiero hablar en esta hora de eso que se ha depositado en nosotros. El depósito por el cual Dios depositó en cada uno de nosotros, que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y hemos decidido seguirlo. Quiero hablar acerca de ese tesoro, acerca de ese depósito que Dios ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Y la primera observación que quiero hacer a ese depósito del cual Pablo habla es que el depósito es para habilitar. Fíjense, el depósito es para habilitar a alguien. Amén. El depósito es para habilitar a alguien. Versículos anteriores, Pablo viene hablando acerca de su ministerio, y él comienza a decirle a los corintios: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En pocas palabras, este ministerio, esto que Dios ha depositado en mí, en una persona que a lo mejor, cuando Pablo habla acerca de él,
Señor nos llamó, ¿sí? Lo que Dios ha depositado en nosotros para la obra de Dios, para el ministerio, en diferente área, nos habilita, pero no solamente nos habilita, sino que Dios lo está llenando. Dios está llenando esos vasos de barro para lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios deposita su gloria y esa habilidad es a través de los procesos, ¿sí? Dios deposita su gloria y esa habilidad es a través de los procesos. Dice Pablo que estamos ahí, versículo 8, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, dice, podemos estar tristes, acongojados, podemos sentir aflicción, angustia, amargura, tormento, desolación, consternación. Pero dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Amén. Pero también dice, en apuros, mas no desesperados. Cuando alguien dice que está en apuros, se refiere a encontrarse en una situación difícil, problemática o comprometida. O sea, está angustiado. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Lo dice en apuros, mas no desesperados. Amén. Perseguidos, mas no desamparados. O sea, seguir. O sea, que dice él, alguien me está buscando constantemente, con frecuencia, todo el tiempo, pero en medio de esa búsqueda, en medio de esa persecución, Dios está conmigo y me ayuda a soportar todas las cosas. Derribados, pero no destruidos. El contraste entre derribados y no destruidos sugiere que, aunque la vida puede parecer que lo está arrastrando, la presencia y el poder de Dios lo sostiene. Aunque las pruebas y las aflicciones nos estén abrumando, aunque la situación que estemos pasando parece que nos va a quebrar, parece que nos va a acabar con nosotros, pero en medio de esa situación, pero en medio de sentirnos derribados, no estamos destruidos, porque el poder de Dios que está en nuestro interior nos sostiene, nos capacita y nos da el poder para que podamos seguir adelante. Vasos de barro, pero llenos de poder. Podemos sentir aflicción, podemos sentir tristeza, podemos sentir el peso de la prueba, pero también podemos experimentar el poder de Dios que nos sostiene en medio de cualquier prueba. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Somos vasos frágiles. Podemos experimentar el dolor, podemos experimentar el sufrimiento, pero también experimentamos el poder de Dios. Porque Él está con nosotros y porque fiel es el que nos llamó. Fíjese, el quebrantamiento hace que la gloria, el quebrantamiento hace que la gloria salga lo que usted lleva dentro, ¿sí? El quebrantamiento hace que la gloria que usted porta, se salga a luz lo que usted lleva dentro, porque en medio de su dolor, en medio de su aflicción, muchas veces usted puede ir a animar a alguien que está enfermo y sale más animado usted después de esa visita. ¿Por qué? Porque esa persona que está experimentando aflicción, está experimentando dolor, pero también está experimentando la mano de Dios que lo está sosteniendo y le da la fuerza y la fortaleza para seguir adelante y seguir creyendo que Dios sigue sanando. Qué poderoso es nuestro Dios, que en medio del dolor y la aflicción o los procesos, Él está con nosotros. Él nos ayuda, Él nos sostiene. Que el quebrantamiento solo revela esa gloria que está dentro de nosotros, que nos da la fuerza y el poder para poder superar cualquier proceso. Por eso Pablo decía, en vasos de barro, vasos frágiles. Fíjese lo que dice 2 Corintios 4, versículos 17 y 18. Porque esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros una cada vez más excelente, eterno peso de gloria. El proceso que estás viviendo, Dios quiere depositar un peso más abundante. Fíjese, el proceso que usted está viviendo es porque Dios quiere depositar un peso más abundante. Entonces debemos aprovechar el proceso. ¿Sabe que en el proceso nos quejamos, nos desanimamos, nos desalentamos? Porque nadie va a decir, estoy bien feliz porque estoy pasando escasez. Estoy bien feliz porque me está pasando esto. Pero eso es lo correcto. Tener gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, porque
Espíritu Santo que habita en nosotros. Es el Espíritu Santo, es el poder divino que ayuda a los creyentes a vivir de acuerdo a los principios de Dios y guardar las enseñanzas. Fíjese que guardara con celo y fidelidad la verdad que había sido depositada en él, utilizando la guía y la fuerza del Espíritu Santo. Esto implica retén las enseñanzas, comparte el Evangelio, pero guarda lo que se te ha depositado. Esto implica también vivir de acuerdo a la sana doctrina, de acuerdo a la palabra, compartirlas con otros, pero no permitir ser influenciados por las enseñanzas de otros. El Espíritu Santo es la clave para proteger y vivir de acuerdo a las enseñanzas cristianas. Y fue impartido por el Espíritu Santo, como le dijo Pablo a Timoteo. No podemos cumplir la misión si no estamos dotados con el poder y los recursos del Espíritu Santo. ¿Sí? El estar lleno de la presencia de Dios continuamente es lo que te hará efectivo y victorioso. Dios nos llama a ser llenos del Espíritu Santo continuamente. La iglesia, fíjense lo que dice esto, la iglesia que carezca de poder es una iglesia que carece de una expansión en todas las áreas. Necesitamos que Dios deposite en nosotros ese poder, esa llenura, esa manifestación del Espíritu Santo, pero nosotros entender que en medio del proceso, que en medio de la aflicción, que en medio de las adversidades, Dios tiene el control, Él sabe lo que hace, pero nosotros debemos anhelar ese peso de gloria para que el Señor pueda hacer su voluntad a través de cada uno de nosotros. Era lo que Pablo les estaba diciendo. Fíjese, necesitamos poder. ¿Para qué? ¿Para que sanen los enfermos? ¿Necesitamos poder para qué? ¿Para echar fuera a los demonios? ¿Necesitamos poder para qué? Para que la gente sea transformada. ¿Eso es lo que experimentaba la iglesia primitiva? ¿Por qué? Porque también estaba siendo perseguida, tuvo persecución, pero a medida que era perseguida, a medida que estaba siendo procesada, el poder y la manifestación de Dios estaba sobre ellos, los endemoniados eran libres, los enfermos eran sanados, la gente se empezaba a convertir, porque aunque estaban experimentando un proceso de persecución, estaban experimentando un peso abundante de gloria. La iglesia crecía en abundancia, la iglesia se estaba expandiendo, porque había hombres y mujeres de barro que entendieron que en medio del proceso Dios está ahí a través de su Espíritu Santo, fortaleciendo, guiando, dando sabiduría en medio de todas las cosas. A veces vamos a ser criticados, a veces vamos a pasar por medio de situaciones difíciles, puede haber murmuración, puede haber injusticia, puede haber una situación que nos apene, nos avergüence, pero nosotros tenemos que entender que si Dios permite el proceso, también va a derramar el poder, la gloria y la gracia para que tú te mantengas en medio de todos los ataques del enemigo. Y aprendas que la fuente de poder es el Espíritu Santo de Dios que está en ti. Es lo que Él ha depositado en ti. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Guarda el depósito que fue dado, que fue impartido por medio del Espíritu Santo. Guárdalo, no lo pierdas. No pierdas eso que ha sido depositado en ti. Necesitamos poder para que los enfermos sean sanados. Necesitamos poder para que, como decía, para que los endemoniados sean libres. No tenemos por qué tener miedo cuando se manifiesta un endemoniado, porque es el poder del Espíritu Santo en nosotros lo que nos da el poder y la autoridad para echar fuera demonios. Tenemos que experimentar ese poder, tenemos que experimentar eso. Ese es el deseo de Dios, que cada uno de nosotros, imagínense si todos nosotros aquí Dios nos usara para sanar o para liberar. Imagínense los milagros, las manifestaciones, imagínense la gente allá afuera, va a querer estar aquí, va a querer escuchar o saber por pura curiosidad, como es la historia de esta iglesia, que por las lenguas y que porque se hacía mucho ruido y la gente comenzó a venir. ¿Por qué? Porque cuando hay una manifestación del poder de Dios, la gente es curiosa y quiere saber, pero es gracias a vasos de barro que han aprendido en medio del proceso a alabar a Dios y a seguir adelante, que no se detienen, que son llenos, que son llenos, que son llenos de la presencia de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso era lo que Pablo decía, guarda el depósito que ha sido impartido en ti. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero para que ese plan sea efectivo necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos nosotros entender quién es la persona del Espíritu Santo. Ya hemos habido varias predicaciones
en tu vida, en tu casa. Vas a tener discernimiento para ver quién te está atacando. Tus ojos espirituales se van a abrir para entender las acechanzas del diablo. Cuando un espíritu maligno o algo enviado por el enemigo, tú vas a tener discernimiento, porque tú sabes que el Espíritu Santo es tu amigo y no te despegas de él. Quieres estar con él, quieres platicar con él, quieres que cada día él esté en tu vida. Si cada día aprendiéramos a cultivar nuestra relación con él, nuestra vida va a cambiar. Vamos a ver las cosas diferentes. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y Pablo le dice, guarda lo que fue entregado en ti. Le decía acerca de la enseñanza y acerca de la doctrina, pero también de ese poder que había sido depositado en él. Fíjese que Charles Finney comenzó una oración a las 12 del mediodía, todos los días, por 4 semanas, y levantó grupos en diferentes estados de Estados Unidos. El impacto fue tan grande que en 3 semanas se habían convertido 500,000 personas. Pero fíjese, las fábricas en ese tiempo y los trabajos se detenían al mediodía solamente porque querían hablar con Dios. Como el impacto de un hombre que dispuso su corazón para buscar a Dios y hizo que otras personas también en diferentes estados comenzaran a buscar el rostro de Dios, a buscar el poder y la manifestación de Dios, y algo pasó, algo ocurrió. Dice que 500,000 personas se convirtieron. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos la presencia de Dios, necesitamos que el Espíritu de Dios no solo esté sobre nosotros, que esté dentro de nosotros, para que Él pueda usarnos, para lo cual hemos sido escogidos como vasos de barro, pero llenos de poder. Ese poder es real, el poder del Espíritu Santo es tan real, la manifestación del poder, el depósito del que Dios ha puesto en cada vaso de barro. Ese poder está ahí. ¿Sabe una cosa? Es el poder del Espíritu Santo que trae convicción de pecado a otra persona. Si usted está lleno del poder del Espíritu Santo, si usted está lleno, decía, va a acercar con otra persona y va a traer convicción de pecado de alguna u otra forma. Porque el Espíritu Santo todo lo sabe y todo lo revela, lo que hay en el corazón de cada persona. Él sabe lo que hay en cada uno de sus corazones y Él conoce. Cuando uno se llena de Dios, cuando uno se mete con el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado. Y cuando hay algo mal, el punto es restaurar, no avergonzar. El punto es ayudar a la persona para que se vuelva a Dios. Pero necesitamos ser llenos del poder de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo cada día en nuestra vida. Tenemos que activarlo en nuestro corazón. El Espíritu Santo trae convicción. Necesitamos la manifestación del Espíritu Santo en la sanidad. Necesitamos que los que no son bautizados sean llenos. Que los que no sean bautizados sean llenos del poder de Dios. Porque sabe una cosa, sí, el bautismo del Espíritu Santo nos da poder, pero esa solo es la puerta. Porque si usted se va al capítulo 2 de Hechos, en el Pentecostés, cómo fueron llenos del Espíritu Santo, pero lean todos los hechos para que vean lo que el Espíritu Santo de Dios hizo con la iglesia, lo que el Espíritu Santo de Dios hizo con los apóstoles, con los hombres, con los diáconos, con cualquier hombre que empezara a buscar la presencia de Dios. Había manifestaciones y poder de Dios. Que el que no sea bautizado anhele ser bautizado, pero no solamente se conforme ahí, busque cada día cultivar, avivar eso que Dios va a depositar y ha depositado en usted, que es el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Bendito sea Dios, todopoderoso. Dije en primer lugar que ese tesoro en vasos de barro, que es un depósito que Dios ha puesto en nuestros corazones, nos habilita para lo que Dios nos ha llamado. Dije en segundo lugar también que debemos guardar ese depósito. Pablo le dice a Timoteo que guarde el depósito que fue impartido por medio del Espíritu Santo. Y el número 3, fíjese, el gozo en las pruebas trae depósito abundante. Fíjese, el gozo en las pruebas trae depósito abundante. Si leemos ahí, 2 de
ya se